Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento. Estamos aquí en una nueva sesión donde vamos a hablar pues, de un tema muy interesante, la orden jesuita y la masonería detrás de la pandemia del coronavirus. Esta es una teoría que nos va a presentar pues, nuestro gran amigo, hermano Maxi, que está aquí con nosotros, pero antes lo vamos a presentar debidamente. Él es estudiante de historia, investigador autodidacta, no solamente de la historia, sino también de un gran tema en el que está especializado, que es en la historia de las sociedades secretas. Y está aquí con nosotros. Maxi, ¿qué tal estás? Hola Moisés, ¿cómo estás? Bien. Pues perfecto, por fin Mm. te tenemos aquí y ya se van conectando. He podido cambiar algunos enlaces porque, aquellos que den por fin con este vídeo, pues había otro vídeo que iba a ser el directo, pero no sé Sí. qué motivo también ha habido detrás de que Ujú, YouTube pues no sincronice. ujú. Y no ha sido solamente el primer fallo que hemos tenido. Ya vimos que las anteriores semanas pues también Sí, pues me decías antes de empezar de que tu conexión era buena y sin embargo sí, al final sí, hay acabó que decirlo, fallando. Moisés. Hay que decirlo que no sé si nos estaban hackeando o es que todos están usando internet y colapsa, pero intentamos tener esta conversación hace cuándo, fue una semana, y se cortaba la conexión, hablábamos y se cortaba y se cortaba, y ahora intentamos también conversar y también se cortaba, es medio extraño, Moisés. Sí. Pero bueno, ya van llegando, voy viendo que los espectadores pues están encontrando pues Sí. esta nueva Bueno, emisión. Sí. y para meter ya un comentario ya de entrada, igual, también tenemos que decir que ya está empezando esto de la censura a nosotros. Ya desde antes del 2000, de que iniciara el 2020, ya a fines del 2019, ya muchos de los llamados teóricos de la conspiración denuncian, tanto que en sus cuentas de redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter, nos están censurando. Y bueno, y ya con este tema del coronavirus ya hasta parece ser que decir, opinar libremente, emitir la libre expresión, esto que estamos haciendo nosotros, de decir que realmente que nos parece que esto es algo falso, una falsa pandemia, ya se está volviendo una especie de crimen de pensamiento. Y ya nos están empezando a perseguir por decir estas cosas. Así que realmente esto que estamos haciendo, primero, por un lado, es un acto revolucionario, y ya de entrada, y segundo ya, no solamente no es políticamente incorrecto, sino que ya empiezan a atacarnos y a perseguirnos por esto, así que no sería raro que nos empiecen a hackear y tumbarnos nuestro intercambio de información, Moisés. Sí, bueno, a ver, yo pienso que por supuesto tenemos que hacer un esfuerzo pues para comprender pues aquello que se corresponda a la libertad de expresión, a la libertad de información, porque además no es por nada, sino que directamente podemos decir harto y claro de que una cuestión que es de vital importancia, pues ahora mismo, por ejemplo, en el estado en el que nos encontramos en España, es que la información sea lo mejor posible. No meramente porque uno dude de hablar de una cosa, pues se tenga que callar, ¿no? Y precisamente ¿No? relacionado ya con el tema del coronavirus, pues estamos viendo, porque hay también, pues medios, algunos personajes que directamente se están cuestionando, pues cómo se está procediendo a comunicar pues ciertos datos, con qué criterios se están revisando algunos datos, porque yo me atrevería a decir, y esa es mi opinión, esto ya entra dentro de lo que es mi opinión, Sí, y sí, es claro. que el virus, por lo que llevo viendo, y también para informar también pues, por tu parte, a tu país, a Argentina, que es un país, por supuesto, hermano de España, Por supuesto. eh, y que, bueno, pues mira, la situación de aquí, hay una situación que vemos todos los días en los telediarios, un bombardeo, pues Ujú, alucinante de ujú. cifras
No voy a entrar en las cifras porque ya sería repetir lo que ellos dicen, pero sí es verdad que estamos comprobando más o menos que este virus pues afecta sobre todo a aquella persona que esté bastante delicada a nivel de pulmones, de sistema respiratorio y a lo mejor alguna que otra patología. Por lo tanto, si es verdad de que pienso que hay que tener ciertas precauciones y bueno, y sobre todo cuidar a las personas que están en esta situación, porque son realmente los verdaderos afectados. El resto de la población, pues en su mayoría no. Y por otro lado, pues sí es verdad que hay que cuestionarse, porque es un deber democrático, cuestionarse el criterio con el que se está registrando las cifras. Y bueno, y por supuesto, y las cantidades que nos están diciendo. Parece ser, y esto lo digo yo presuntamente, porque presuntamente mucha gente está manifestándose en redes sociales, en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, y están diciendo de que se está apuntando pues cualquier enfermedad, cualquier patología que tuviera, que es la que realmente mata a esa persona, pues se está todo etiquetando como coronavirus. Entonces, si esto es así, tal cual. pues es realmente, yo creo que es un delito informativo, cuanto menos. Por supuesto, pero los medios masivos de comunicación ya han cometido varios delitos, son mercenarios de la información, se venden aquí al mejor postor. Así que yo de entrada ya no solamente desconfiaría de ellos, sino en serio es que los medios masivos de comunicación, como mínimo hay que ser críticos en ese sentido y con cualquier emisión de expresión, pero todavía más con los medios masivos de comunicación. Lo que vos acabas de decir es algo muy importante, fíjate, nosotros estamos teniendo esta conversación y aún entre nosotros mismos, que podría llamarse que igual estamos más cercanos o menos o más alejados a lo que es el pensamiento, a esa bajada de línea que viene de la información, de los medios masivos de comunicación. Nosotros creemos en una, bueno, vos sos un periodista alternativo realmente y esto es mucho más rico en cuanto a opiniones y demás. Aún así entre nosotros hay diferencia de opinión y está perfecto y tiene que ser así porque es parte de una democracia. Y lo que a mí me fascina es cómo es que estos medios masivos de comunicación que estamos hablando, sino de monopolios, de oligopolios, que ya de entrada ya no es democrático, emiten forzosamente un pensamiento único, que no se puede discutir, y que si lo discutís, sos una mala persona, sos un problema para la sociedad. ¿Y cómo sucede eso? ¿Realmente eso ayuda a la democratización de la información y demás? No. Entonces, en todo caso, que nos convenzan, ¿no? Pero no que nos fuercen nuestra opinión, porque si no, ya se les empiezan a notar mucho los dientes a esta bestia del gobierno mundial que parece ser que están cada vez más aceptando. Yo, por ejemplo, acá en un canal de C5N, acá en un canal de la Argentina llamado C5N, no solamente en él, sino también en otros canales como TN, que es el Grupo Clarín y demás, o sea, que operan para diferentes bandos políticos, ya empiezan a hablar de un nuevo orden económico internacional que va a venir después de esta pandemia. ¿Mm? Entonces, nada, decir que como regla general yo le diría a la gente que primero sea crítica con cualquier opinión y segundo, que desconfíe fuertemente todavía más de los medios masivos de comunicación. Después, bueno, podemos entrar al tema del coronavirus. Yo quería dar una especie de trasfondo histórico y político y también un poco una presentación sobre mi trabajo y demás, pero va a ser muy cortito y ya podemos entrar, si querés, a la cuestión de esta pandemia del coronavirus y opinar en cada uno de los aspectos. Son muchísimos realmente. Así que bueno, no sé cómo hacemos. Sí, bueno, a ver, en principio, pues estupendo, estupendo. Vamos a un poco el nexo de unión entre varias teorías, varias ideas que vamos a explorar en el día de hoy, pues es el coronavirus, porque realmente es un poquito pues el sonajero que está utilizando, pues vamos a decirlo así, la élite mundial para dormirnos también, ¿no? Para hacernos dormir y para
cometer pues sus deseos directamente. Entonces, bueno, pues coméntame sobre el coronavirus y también, pues bueno, qué implicaciones crees que tiene el coronavirus Sí, en todo esto de la geopolítica, etcétera. claro, mira, yo lo que voy a hacer ahora es dar una especie de trasfondo de lo que es un poco mi aporte, el punto de vista en el cual yo vengo a traer. Mi punto de vista va a ser más bien histórico y político, y sumándole a esto que yo llamo mi tesis histórico-política, que es entender que no se puede comprender la historia y la política si no se comprende el factor de las sociedades secretas. Ese es mi gran aporte. Yo soy un estudioso de hace mucho tiempo, hace más de una década, de sociedades como la Orden Jesuita, la masonería o las masonerías, porque hay dos masonerías que pelean entre sí. Esto es algo que mucha gente que habla de la masonería no comprende. Y así también el aspecto histórico, ¿no? De cuáles son sus orígenes. También entiendo el factor, por ejemplo, de los chiitas, de los islámicos chiitas, hoy gobernados por los ayatolás. Y pasado, la cuestión histórica, de entender también el pasado templario, el pasado también chiita de los fatimíes, la secta de los asesinos y más en el pasado, pero también el aspecto político, y me parece a mí que sirve mucho para comprender los entretelones de muchos de estos eventos que suceden y cómo se viven país tras país y son utilizados por cada uno de los estados y los que están detrás de los estados. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gran aporte en base a eso, ¿no? Así que bueno, este audio, yo he decidido llamarlo, he pedido yo llamarlo La Orden de los Jesuitas y el Gran Oriente Masónico detrás o los jesuitas y la masonería detrás de la pandemia global de coronavirus. Así que voy a hablar un poco de ese tema, aunque me gustaría, si en el futuro podemos hacer un segundo audio, traer algo más en detalle, porque no he podido hacer una investigación definitiva de esto por muchas razones, ¿no? Pero ya he estado viendo que puedo traer mucho más información. Lo primero que tenemos que entender detrás de toda esta cosa del coronavirus es que es más bien una consecuencia y que hay gente detrás que lo está usando. Es una causa, no es un accidente. Eso es lo que me parece que voy a empezar a hablar. Es un incidente. Alguien incide para que esto pase. No viene a partir de la nada. Es usado políticamente, por supuesto, pero también es traído por gente que lo causa. Tanto si es artificial o si es natural, que ya íbamos a hablar de eso también, el virus específicamente. Tenemos que entender que los estados nacionales y corporaciones están gobernadas por la masonería y por los jesuitas. Hay que entender esto. No, si no se entiende esto, realmente no se entiende absolutamente nada, ni de historia, ni de política contemporánea. No se puede entender, lo siento mucho. Por ejemplo, la gran mayoría de todos nuestros estados, sea España, sea Argentina, Estados Unidos, sea Francia, sea Filipinas, sea también China, vinieron a existir por conspiraciones de la masonería y también de los jesuitas, aunque usted no lo quiera creer. Y es muy importante esto para entenderlo. Yo no digo esto para salir a matarlos. Yo no estoy a favor de un ataque violento, armado en contra de ellos. Yo sí creo en las armas, pero en armas para defensa, para que el pueblo se defienda, porque, bueno, está garantizado por nuestras constituciones liberales, ¿no? Yo digo esto para que la gente esté informada y entienda quiénes son los causantes y por qué lo hacen. Hay un sentido de hacer, me parece importante. Tenemos que entender que esta China que hoy en día nos lanza a todo el mundo este virus, ¿no? Y esta pandemia, y también la ONU y la OMS vinieron a existir por instancias de ellos, la masonería y los jesuitas. Eso sí, es innegable. Por ejemplo, tenemos la dinastía Qing, por ejemplo, la dinastía Qing, que vino, fue la última dinastía antes de que venga la República China. Era una dinastía que estaba realmente terriblemente infiltrada y controlada en su corte por la orden jesuita. Esto es reconocido históricamente. Tenemos que ver que el fundador de la República China moderna, Sun Yat-sen, era miembro de la masonería. Y también, bueno, ahí pugnó entre las dos
entre la masonería regular inglesa y la masonería irregular francesa, siendo primero parte de una y después como traicionándola y yéndose más hacia la británica y dejando un poco de lado a la francesa. Tenemos que entender que la guerra después entre los republicanos con Chiang Kai-shek y después con los socialistas comunistas de Mao Zedong realmente estaba asignada por esta guerra entre masonerías. Chiang Kai-shek estaba muy relacionado a la masonería del Gran Oriente, mientras que después tenías a Mao Zedong que estaba muy apoyado por la masonería regular inglesa o británica. De hecho, el primer país no socialista, no comunista, se le dice no comunista, está mal dicho, en realidad es socialista. El primer país no socialista en reconocer a la dictadura socialista china, al estado de Mao Zedong, fue Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, esto hay que entenderlo, la masonería regular está gobernada por la monarquía británica. ¿Quién es el maestro masón de la masonería regular? El duque de Kent, hoy en día, que es miembro de la dinastía Saxe-Coburg-Gotha, ahora llamado Windsor, la cual fue puesta al poder por los jesuitas a través de sus agentes los Rothschild. Hay que recordar que los Saxe-Coburg-Gotha eran miembros de los Iluminados de Baviera, del sacerdote jesuita, del jesuita Adam Weishaupt. Entonces, me parece a mí muy importante primero traer este trasfondo histórico-político que ya acá lo termino, pero que es muy importante para entenderlo. ¿Y por qué me parece a mí muy importante hacerlo? Porque una vez que vos mencionás a tu enemigo y corres la cortina y los expones, cambian las cosas. Hay que exponerlos, ¿ok? Aún si nos terminan matando absolutamente a todos y demás, es importante que queden hoy en día expuestos. Ahora mismo el Papa Negro, Arturo Sosa Abascal, que no por nada es latinoamericano, al igual que el Papa Blanco, jesuita también, están llamando y se están juntando con la ONU y están empezando a conformar la cúpula de lo que va a ser quienes van a dirigir el gobierno mundial. ¿Ok? Están llamando proclamas el Papa Negro, de que nos unamos, que el coronavirus nos tiene que unir. Realmente están usando esto y tantas otras tácticas más que atentan en contra de los Estados-nación, en contra de nuestras libertades, en contra de nuestras soberanías individuales y también nacionales, y están empezando a conformar esto, y también me parece a mí importante para que decir esto con nombre y apellido, que me ha costado mucho a mí después de mucha investigación, para que también la gente no caiga en sus engaños, porque hay gente que va a ver al Papa Negro, va a ver ve al Papa jesuita, ve a la ONU, y realmente se cree sus engaños. Y no, hay que exponerlos para que se den cuenta de que esta gente que nos está llevando al gobierno mundial son ellos están detrás de todas estas cuestiones y nos quieren engañar absolutamente a todos. Entonces, a mí me parece muy importante decir eso. El coronavirus, si es una invención de China, no se corta ahí, no debemos cortar por lo sano de forma ignorante, de forma vulgar, no. Veamos un poco el aspecto histórico, y yo como cientista histórico les tengo que traer esto. Hay que entender que los estados, y especialmente y en este caso el estado chino, está traído a nosotros por la masonería, por los jesuitas, que son realmente la superestructura de poder que nos gobierna. Y el entenderlos y entender al enemigo es muy vital si queremos luchar una guerra en contra de ellos, ¿ok? Que vuelvo a decir, yo no creo en la lucha armada en contra de ellos, sí creo en armas para defenderse, sí, por supuesto, pero no creo en eso, sino que al contrario, yo creo en esto, en informar a otros para que comprendan al enemigo, pero tampoco en un sentido violento, porque yo no apoyo eso, ¿ok? Así que bueno, quería traer un poco ese trasfondo, ahí ya se terminó, es eso solamente. Si quieren, si querés en el futuro puedo ahondar mucho más en los detalles y explicar un poco más sobre estas masonerías detrás de la avenida del socialismo, comunismo en China, y podemos hablar de eso, es muy interesante, pero bueno, por ahora ya está, vamos a dejarlo de lado. Así que bueno, eso por un lado, sí. Sí, Maxi, mira, yo creo que igualmente nos haría falta
puntualizar un poquito más en el aspecto que te voy a contar ahora. Porque que sí, evidentemente te cojo el guante Sí, sí. y hablaremos de todas estas cosas, pero largo y tendido. Además, lo digo aquí harto y claro, Maxi, pues, y yo, pues, desde La Voz del Viento, pues vamos a colaborar. Y si en algún momento da, pues, Maxi se encuentra también en algún otro sitio, pues igualmente podrá contar conmigo y hablaremos, pues, de estas cuestiones que son muy interesantes. Porque voy a empezar un poco porque es que realmente es importante. Es importante porque si no, no vamos a entender lo que sucede geopolíticamente y no vamos a entender lo que sucede de puertas para adentro. Entonces, para empezar, yo te preguntaría, Maxi, Sí. por el papel de Donald Trump. Ajá. ¿A quién pertenece ideológicamente Donald Trump? Porque, entre otras cosas, la política en Estados Unidos sí cambia una vez Sí, que se produce el cambio entre Obama y sí, Donald sí. Trump. Entonces, de repente es aislacionista, Sí, la política global tiene... también cambia, o sea, por supuesto. Claro, Obviamente claro, un actor tan importante como Estados Unidos, que es el más fuerte hoy en día en el liberal capitalismo. claro, claro. Y, Este, y no necesariamente al cambiar, porque algunos han interpretado de que, bueno, como Donald Trump y viene en plan un poco haciendo su show desde el minuto uno, ujú, han entendido que viene a ser un poquito nuestro salvador. Y de eso nada. Porque claro, claro. una norma que yo le pondría a un auténtico salvador es que retire todas sus bases de cualquier país que no sea el suyo. Eso, por Sí, ejemplo. Pero bueno, sí, cuéntanos, Maxi, sí. Bueno, ¿realmente a quién pertenece Donald Trump? por eso decía yo, y es muy bueno lo que me acabas de preguntar, me parece a mí que, por eso me parece a mí que tiene tanto valor el factor histórico, ¿no? Y también desentrañar esto de las sociedades secretas detrás del poder, porque son seres humanos y cometen errores y dejan rastros. Y esos rastros nosotros los recolectamos y se llama historia. No por nada está dicho que la historia la escriben los que ganan. Ellos ganan y ocultan la historia continuamente y nos engañan. Esta guerra es principalmente informática. Nos ocultan la verdad. Gobiernan a través de la mentira. Y esto no es desde hoy, es hace muchísimo tiempo. Entonces me parece a mí que la verdad ciertamente libera y desde un punto de vista histórico bastante nos ayuda. Entonces, ¿y por qué es importante también decir esto que traes vos ahora? Porque es lo que vos acabas de decir. Mucha gente se come el viaje, se cree que Trump, gente como Trump va a ser nuestro salvador, o gente como Bolsonaro, o voy a ir todavía más allá, ciertas otras personas que yo también llamo como agentes infiltrados, y al ser personas públicas hay que investigarlas y si hay información hay que exponerla y nada, y sirve mucho realmente porque tenemos que decir basta de caer en los engaños. Y ya no nos podemos dar el lujo tampoco en estas instancias de caer en engaños. ¿Por qué? Estamos al umbral de la última guerra de la humanidad, de la pérdida completa de las libertades del individuo, del ser humano a nivel global. No nos podemos dar el lujo de ser ingenuos en esto. Así que bueno, voy a responder tu pregunta. Según mis investigaciones, eh, y realmente vuelvo a decir que lo que yo llamo mi tesis histórico y política, que la pueden encontrar en crudo en YouTube, si buscan en YouTube como Hermano Maxi van a encontrar mis videos, son un poco largos, pero bueno, ahí está en crudo lo que podría llamarse mis tesis histórico y política, la cual hablo de esto, las sociedades secretas detrás del poder, jesuitas, masones en detalle, la lucha entre las dos masonerías, la regular inglesa y la irregular francesa o del Gran Oriente, y bueno, esto. Vamos a ver, Donald Trump. Eh, Hay que entender esto. Voy a traer un poco lo que es mi tesis antes de exponer esto de Donald Trump. Hay dos bloques de poder. Eh, lo podemos dividir de la siguiente forma. Tenemos dos masonerías. Las masonerías controlan todos los estados del mundo, o la gran mayoría. La gran mayoría. Existen dos masonerías. Esto es algo que mucha gente no entiende y es muy interesante que no lo entienda. También es cierto, es muy difícil de comprender a veces, pero no se puede hablar de una masonería. Existen al menos dos masonerías. Tenés la masonería regular inglesa y tenés la masonería irregular francesa. Ellos se dividen los estados, nación,
a veces son controlados por uno, a veces son controlados por otro, hay pugnas de poder. Si uno investiga un poco, los encuentra. La masonería regular inglesa, desde el advenimiento de la dinastía Saxe-Coburg-Gotha, ahora llamados Windsor, 1800 en adelante, está aliada a los jesuitas. Esto no se puede negar, está aliada a sus agendas, tienen muchas conexiones entre sí. La masonería regular inglesa, desde los Saxe-Coburg-Gotha en adelante, están aliadas a los jesuitas. Del otro lado tenemos a la masonería irregular francesa, también llamada del Gran Oriente, que desde fines del bonapartismo en adelante, desde inicios de la Carbonería, desde que el Grande Oriente de Italia hace un golpe de Estado en contra de los del bonapartismo, y empieza a hacer que los otros grandes orientes de la Europa continental también hagan golpes de Estado en contra de los bonapartes. Desde ese momento en adelante, el Gran Oriente Masónico se vuelve antijesuítico, ataca a los jesuitas, y desde ese entonces está en muy cercana alianza con los islámicos chiitas, que hoy en día son gobernados por los llamados ayatolás, los imam de los chiitas, los ayatolás. Esto es muy importante, aunque esto suene muy extraño, esto es muy importante para comprender todo evento histórico y político moderno contemporáneo. Si no se entiende esto, no se entiende nada de historia política, lo siento mucho. Esto en esencia es mi tesis, dicha de forma muy resumida. ¿Bien? Y si uno investiga, va a entender que algunos trabajan para un bando o para otro. En este caso, Donald Trump. Y antes de esto, decir una cosa. Ambos, aunque peleen entre sí, ambos, porque hay mucha gente que no lo entiende, ambos tienen un mismo ideario, porque en esencia también son masonería y demás. Ambos creen en lo mismo. ¿Qué cosa es? Creen en este pensamiento filosófico, que yo también puedo llamar teológico, que es el llamado neoplatonismo, a veces llamado gnosticismo. Si querés, en algún momento podemos hablar más en detalle de eso, pero quería traerlo. Son gnósticos, son neoplatónicos, desde hace mucho tiempo. Bien, y ambos tienen un mismo objetivo, solamente que cambian sus estilos, sus estrategias, sus tácticas, pero tienen un mismo objetivo. ¿Que cuál es? Gobernar el mundo, traer el llamado nuevo orden mundial, traer un gobierno mundial gobernado desde Jerusalén, donde van a instaurar un gobierno mundial con una mezcla de religiones o religión mundial. Ambos se pelean entre sí para ver quién va a ser el primero y el mejor en traer eso, pero ambos buscan lo mismo. No son nuestros amigos como pueblo, son nuestros enemigos, que a veces nosotros estamos todos lobos, y a veces como sufrimos más un lobo que el otro, entonces pensamos que el otro lobo, que el enemigo de mi enemigo es por tanto mi amigo, y no es así, no necesariamente. Bien, Donald Trump. Perdón, pero hoy como historiador hay que traer un poco de trasfondo histórico porque si no, no tiene sentido. Donald Trump, vamos a ver que ha luchado mucho contra los jesuitas. Por ejemplo, cuando él luchó contra Obama y Obama fue traído al poder por los jesuitas. Él luchó en contra de Clinton y los Clinton también son ultra jesuíticos. Por ejemplo, de hecho tenemos que el jefe de campaña de Hillary Clinton era John Podestá, que era un profesor jesuita de la Universidad de Georgetown de jesuita, ¿no? Pedófilo como todo buen jesuita. Y bueno, y del otro lado tenemos a Trump, y de hecho vemos que cuando Trump cuando Trump se lanzó a la presidencia, que lo hizo a partir del Partido Republicano, y esto también hay que verlo, el Gran Oriente Masónico, siempre que ha lanzado presidentes al poder, usualmente, más que nada en el siglo XX y en el siglo XXI también, ha usado el Partido Republicano. Otros presidentes que el Gran Oriente ha traído, por ejemplo, Nixon, Reagan, Kennedy, bueno, no recuerdo si Kennedy también, pero ellos pertenecían al Partido Republicano. Ha usado al Partido Republicano. Hemos visto la logia masónica Propaganda Due meterse en el Partido Republicano, por ejemplo, con Philip Guarino, un gran referente del Partido Republicano estadounidense, miembro de la logia masónica Propaganda Due del Gran Oriente. Bien. Bien, ¿qué sucede? Y en este caso también. Cuando Donald Trump se lanzó a la presidencia, el mismo Papa Francisco, el Papa jesuita,
dijo que Donald Trump no era cristiano, dijo que, bueno, y lo atacó de muchas formas, hasta llamó a que se votase en contra de él, aunque de una forma un poco manipuladora, casuística, ¿no? Como suelen los jesuitas hacer. De hecho, tuvo el mismo Donald Trump que salir a criticar al Papa jesuita y decir que él sí era cristiano y hablando hasta un poco, no tanto, pero un poco en contra de él, criticarlo. Y aquí vemos algo clásico de esta pugna de poder. Tenemos por un lado a los jesuitas peleando con el Gran Oriente Masónico. Esto lo podemos encontrar en muchos otros eventos históricos, por ejemplo en España, ustedes también, lo decíamos antes, Moisés, han sufrido también esta pugna entre jesuitas y Gran Oriente con la Primera y la Segunda República Española, con la Guerra Civil Española, jesuitas y Gran Oriente peleando entre sí, peleando continuamente entre sí. Entonces, Donald Trump pertenece al Gran Oriente Masónico, ¿ok? Y lo decíamos antes, el Gran Oriente Masónico hoy en día está intentando traer un nuevo orden mundial, pero mediante una estrategia diferente a la que los jesuitas lo quieren hacer. Los jesuitas están intentando traer un nuevo orden mundial con una estrategia que es mediante el mundo unipolar, bipolar se le dice a veces, que básicamente es el siguiente: el mundo hoy en día está gobernado desde la era moderna y contemporánea en adelante. Salimos de la era del colectivismo y pasamos a la era del liberalismo, después llamado en su parte económica como capitalismo, ¿no? La era de libertades, la libertad de conciencia, de expresión, de asociación, de la libertad de comercio, industria, de propiedad, que cuando el protestantismo luchó en contra del catolicismo, luego de ello, del protestantismo vino el liberalismo, y eso caracteriza nuestra era moderna y la era contemporánea, la era de las ciencias, del progreso, de las libertades civiles, de la ley civil, que no existían en la anterioridad. Existía más bien un colectivismo, ¿no? Desde la época de los griegos, los romanos y los católicos romanos, lo que imperaba era el colectivismo, no existía un liberalismo. Bueno, a partir del protestantismo empieza a existir el liberalismo. Lo que ellos intentan es hacer colapsar a ese liberalismo, capitalismo, si lo queremos llamar también, hacerlo colapsar y hacer, porque hoy en día el liberalismo es el que tiene el poder en el mundo, el llamado por así mercado y lo que sea. Lo que ellos intentan es hacer colapsar a ese liberal capitalismo y hacer que un socialismo lo suplante. Que el liberal capitalismo empiece a ser parasitado por un socialismo, colectivismo, de tintes marxistas, y en última instancia hacer que el socialismo colectivismo esté a la par del liberalismo capitalismo hasta que en un momento sea más grande que él y lo termine por devorar. Eso es lo que intentaron hacer al traer los jesuitas y la masonería regular a los bolcheviques y también atraer al maoísmo mediante la Rusia socialista primero, lo cual no les resultó muy bien porque el Gran Oriente lo derribó, y ahora con el socialismo chino, ¿ok? Lo vemos, hoy en día el socialismo chino de a poco está empezando no solamente a parasitar al liberalismo capitalismo, sino que ya se está haciendo más grande casi, y está a punto casi, estamos ahí a punto de que el socialismo colectivismo se coma al liberal capitalismo y se haga con el poder del mundo realmente, sea el próximo gendarme del mundo. Esa es la estrategia de los jesuitas y de la masonería regular, lograr esto, y al hacer esto, cuando se trae un gobierno mundial, tienen que luchar en contra de la soberanía de los Estados-nación. Por eso es que vemos que los jesuitas y la masonería están lanzando todo lo que ataca a los Estados-nación hoy en día, como es el lobby LGBT, el supuesto feminismo realmente embrismo, para atacar dentro del aborto, para bajar todo esto son políticas antinatalistas, bajan la tasa de natalidad de la nación, y una nación con menos población tiene menos biopoder. Esto es algo básico de la sociología. Menos humanos, menos proletarios, de hecho, tu nación va a tener menos poder, lo siento mucho, es así. De un punto de vista práctico, no ideológico, es así. Después el ataque a las fronteras mediante la inmigración ilegal masiva. Después el supuesto ambientalismo, más bien ecofascismo, que parece ser que
organismos internacionales tienen más derecho al territorio de los Estados-nación que los mismos presidentes de los Estados-nación, ¿no? Lo vemos ahora con Bolsonaro, que te parece ser que no puede disponer de la Amazonía, que realmente tiene que disponer de esto, o es el Papa o la ONU. ¿Mm? Y bueno, en todo esto es lo que los jesuitas y la masonería regular está haciendo, ¿no? Traer un nuevo orden mundial mediante el mundo unipolar, en la cual el liberalismo-capitalismo va a ser suplantado por un socialismo colectivismo. Ante todo esto, el Gran Oriente Masónico, junto con los chiitas, está intentando también lograr un gobierno mundial, pero lo hacen mediante otra táctica. ¿Qué cuál es? Es la táctica de traer un mundo multipolar. Por eso es que el Gran Oriente Masónico hoy en día está intentando hacer que otros estados-nación sean también fuertes y terminen por hacer lo siguiente: en vez de que haya uno solo fuerte, que sería el mundo unipolar, que hayan muchos estados fuertes, muchos estados fuertes, y eso hace que le da más poder, le da más movimiento, le da más poder de movimiento y de acción al Gran Oriente, que es un poco menos, es una masonería menos oligárquica que la masonería regular, es una masonería más bien populista, está más cercana a la masa, es más sociócrata. Entonces es una táctica o estrategia diferente. Por eso es que el Gran Oriente Masónico hoy en día está empezando a darle más poder a Rusia, que Putin también es miembro del Gran Oriente Masónico, lo dijimos antes. Putin obtiene su poder de parte de Reagan, que tenía sentado en primera fila a Alicio Gelli, miembro de la Logia Masónica. Putin obtiene su poder de parte de su tutor político, que era un tal Kopchak, que era masón del Gran Oriente. Putin se mantiene en el poder mediante Silvio Berlusconi, miembro de la Logia Masónica Propaganda Due, el Gran Oriente de Italia. Bien, entonces el Gran Oriente Masónico está intentando hacer que sus países se vuelvan más fuertes. Entonces, por eso es que está intentando, primero, hacer que defiendan sus fronteras, como está haciendo Trump, como está haciendo Bolsonaro, también del Gran Oriente Masónico, y lo que está intentando hacer también es intentar convertir sus socialismos del siglo XXI en liberalismos del siglo XXI. Por eso es que vemos que el Gran Oriente, el mismo Gran Oriente que te trajo a Maduro y a Chávez, ahora te trae a Guaidó. El mismo Gran Oriente que antes te trajo a Lula da Silva, que estaba demostrado, con el caso de Lavajato se demostró la conexión de Lula da Silva con el Gran Oriente, ahora te está trayendo a Bolsonaro, también del Gran Oriente. Entonces, la gente que cree en Donald Trump tiene que entender que no es nuestro salvador. También está la masonería detrás. Y la masonería busca lo mismo, un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial que va a venir no va a ser un gobierno mundial en el cual nuestras libertades van a ser respetadas. No, va a ser un gobierno totalitario, va a ser un gobierno socialista colectivista, donde no van a existir más tus libertades. No vas a tener libertad de expresión, de conciencia, de asociación. No vas a tener libertad de comercio, libertad de industria y libertad de propiedad. No, vas a ser el mundo entero, vas a estar preso, se terminaban las libertades. Entonces, ¿qué pasa? Me parece a mí muy importante entonces esto de entender el aspecto político, histórico, y desentrañar esto de las sociedades secretas detrás del poder. Así que bueno, dicho eso, si quieres nos podemos meter con el tema del coronavirus, porque me parece que esto es suficiente trasfondo como para ya ponernos a hablar del tema y ponernos a ver cómo es que todo esto de esta supuesta esta pandemia, que yo llamo falsa pandemia del coronavirus, le sirve en todo sentido a estos que intentan traer su nuevo orden mundial para esto mismo, para traer su tan ansiado gobierno mundial, en la cual todos nosotros, la población de todos estos estados-nación, vamos a ser esclavos. Bueno, pues la verdad, Maxi, que precisamente pues estás en Argentina y nosotros aquí en España, como decíamos antes, pues bueno, Argentina y España, pues países hermanos, que Sí. además pienso que una salida, antes de entrar un poco en esto del coronavirus en su profundidad, una salida que tenemos, pues los países sudamericanos y incluso añadiendo a España, salir de este sistema de que van a plantear, que obviamente ya de por sí pues económicamente nos han
tirado, No, nos van a tirar. Porque sí, por lo pronto, Maxi, no sé si allí van a existir ciertas medidas, pero aquí sí se han hablado de muchas medidas. Hay algunas que se están ajá. implementando ya, pero realmente las veo a bote pronto escasas, No, escasas no, para... es, es el nuevo orden mundial. Viene de, ya se nos presenta a nosotros y avanza, pero ¿qué pasa? Lo hace de forma gradual, no lo hace de forma de un día para otro, de Claro, forma claro, brusca. pero esa, esa forma de, o sea, de hacerlo gradualmente, realmente lo que yo sospecho, imagino que llegará a la misma conclusión, es que el objetivo, uno de los objetivos, que obviamente el factor económico es de vital importancia para lo que has estado contando, Sí, pues al hacerlo de forma gradual no nos vamos a dar cuenta en ese aspecto, pero ujú, directamente ujú, yo creo que el problema va a ser que cuando nos demos cuenta realmente de lo que ha pasado con la economía, pues va a ser que el valor del dinero va a ser muy inferior, que directamente vamos a tener que trabajar más para intentar sí, llegar a los mismos objetivos que antes, etcétera, etcétera. Bueno, más pobreza, etcétera, etcétera. ujú, Y por eso decía que una de las cuestiones que podríamos entender y ya de alguna forma por fin pues comprender es que distintos países hermanos, como sucedió en el pasado, y tú también lo sabrás, Maxi, mm, pues esas ayudas de Argentina a España, pues se podrían volver recíprocas en un futuro próximo y más que nada por la unión de la gente, que es a lo que yo mm. me Sí, quiero unir. sí. Es que, y ya entrando un poco a lo que dices, realmente sí, tenemos que estar unidos como pueblos, como naciones en esto. Nuestros enemigos se unen en contra nuestro. Todos los estados se están uniendo en contra de sus naciones y todos nosotros como naciones, no solamente las hispanas, este, tenemos que estar unidos. Todas las naciones del mundo, pero especialmente nosotros que compartimos un mismo idioma, podemos utilizar también esto, pero bueno, también yo creo que no se debería cortar ahí. Esto es algo global. Todas las naciones del mundo tenemos que empezar a aliarnos entre nosotros para defender nuestras libertades, para defendernos de estos que nos quieren esclavizar definitivamente. Y también para poder entender qué es lo que está pasando, porque esto también no solamente es una cuestión física, sino también que acá hay cuestiones metafísicas detrás. Todos nosotros, yo llamo que todos nosotros nos empecemos a cuestionar. Realmente yo llamo esto al fin de la historia y yo creo que ya deberíamos empezar, no quiero forzar ninguna opinión metafísica subjetiva, pero creo que todos nosotros tendríamos que ya empezar a plantearnos las cuestiones existenciales y metafísicas a la par de preguntarnos estas cuestiones políticas y físicas. Y por supuesto, desde ya creo que cada uno de nosotros tiene que tomar una posición. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Vamos a estar del lado de los pueblos, de las naciones, de las libertades, de la democracia, de la libertad de conciencia, expresión, o vamos a estar del lado de estas personas que buscan aprisionarnos? Y creo que cada uno ya tomó una decisión. Los masones ya tomaron una decisión, ¿no? Ya los vemos. Y nosotros tenemos que tomarla y darnos cuenta de que esto ya es guerra. Te lo decía ya antes. Ellos quieren traer el gobierno mundial para el año 2030. El nuevo orden mundial tiene que estar ya listo para el año 2030. Lo dicen ellos, lo dicen los jesuitas. La ONU, controlada hoy en día por el masón del Oriente, Antonio Guterres, dijo, 2030, tenemos que lograr los objetivos del milenio, que si uno se pone a ver cuáles son, bueno, suena muy bonito, pero en la práctica significa la deconstrucción de los estados-nación, la pérdida total de la soberanía de los estados-nación y plegarse a lo que diga la ONU, o sea, un gobierno mundial. Y vemos que los jesuitas se han plegado de esto, pero completamente. El Papa Blanco jesuita está llamando a por ello, y también el Papa Negro jesuita está llamando a hacerlo. Y de hecho el Papa Negro dio un plan de 10 años, que empezaron en el 2020, para llegar al 2030 y lograr estos objetivos. Hizo lo que se llama 4 preferencias apostólicas, en las cuales
se van a encargar de 4 pilares para llegar al 2030, que son sus ejercicios espirituales, o sea, su gnosticismo neoplatónico, eh, meterse a manipular a los jóvenes, porque la nueva política tiene mucho que ver con los jóvenes, porque claro, hoy en día en la era de la información, la nueva política realmente está basada en el intercambio y la producción de información. Y nosotros los jóvenes, más que los adultos, la gente en el rango de 30 para abajo, son los que tienen más práctica en conocer las redes sociales, en manipularlas, en producir información. Entonces, claro, ha cambiado el eje de poder. Hoy en día es ¿no? La era de la información. Bueno, y tantos otros objetivos, y el ambientalismo, ¿no? Ya de tintes panteístas. Y bueno, y creo que pierdo algún punto más. Pero en esencia es, y los inmigrantes ilegales, claro, porque hay que destruir todas las fronteras, hay que destruir todos los estados. Los jesuitas y los masones están unidos en esto y ya ha empezado, yo lo dije, el 2020 es el principio del fin. Y fíjense cómo ha empezado 2020, realmente nos ha presentado el nuevo orden mundial. Y ya no era suficiente con el lobby LGBT, el falso feminismo, realmente embrismo, la inmigración ilegal masiva, el supuesto ambientalismo, más bien ecofascismo, las guerras civiles, porque si el resto fallaba, las guerras civiles realmente hacen colapsar a los estados-nación y garantizan que te tengan que intervenir la ONU. Y una vez que la ONU hace boca de playa en tu estado-nación, ahí dale la bienvenida al gobierno mundial. Y eso no era suficiente, ahora se ha desatado lo último que faltaba, que era una pandemia, una falsa pandemia global, lo cual es la gota que rebalsa el vaso para todos los elementos necesarios para deconstruir a los estados-nación y darle todo el poder a un solo organismo internacional, la ONU, o sea, un gobierno mundial. Creo que ya con esto podemos empezar a hablar del coronavirus, que es, pero realmente lo que estaban deseando cumple todos los objetivos del gobierno mundial, cumple todos los objetivos. Bueno, ¿qué cumple, Maxi, realmente el objetivo? Bueno, la información o la ultrainformación que se ha implementado, que me recuerda mucho a lo que pasó en el 11S, cuando de repente, pues todos los telediarios a nivel mundial, recuerdo además que estaba viendo algo en la tele cuando ocurrió y de repente, pum, cortaron la emisión. O sea, realmente hay pocos antecedentes de eso. Incluso aquí en España, ni siquiera por un atentado de ETA, prácticamente ni por eso creo que se llegó a cortar una emisión propiamente, sino que a lo mejor la ponían después, entre media un anuncio. No sé si realmente pudo pasar, que lo mismo también, pero hay pocos antecedentes y sobre todo internacionales, que es más complicado. Pues sin embargo, se recuerda muy bien ese momento, entre otras cosas, porque todo el mundo estaba delante de la tele y todo el mundo lo estuvo viendo. Ahora hay otra dimensión informacional y entonces, pues, pero igualmente lo tenemos por todos los sitios. Pero es muy similar, de hecho es muy interesante, no lo había pensado de esa forma, o sí, pero ahora que lo traes, es muy interesante y funciona de la misma forma. Ellos tienen que, a ver, para traer su gobierno mundial, tienen que lograr consenso. A ver, los cambios, lo decíamos antes, todo ese tema de ¿por qué 10 años? Bueno, los cambios políticos suceden en décadas, no pasa de un día para otro. Un cambio político sí o sí pasa de una década para otra, de una generación. Y si vos querés cambiar el mundo, realmente tenés que moldear una nueva cultura, tenés que cambiar a la gente. Ellos, los que gobiernan, masones, jesuitas, estos gnósticos al poder, son genios de la sociología, son genios de la ingeniería social. Y ellos lo que hacen es ingeniería social. Cuando ellos tienen que traer un cambio. Cuando a nosotros nos mostraron cómo caían las Torres Gemelas, lo hicieron a propósito. Ellos querían que nosotros lo viéramos. ¿Para qué? Para moldear todas las mentes, para que nosotros sufriéramos y luego todos justificásemos que se genera esa invasión al Medio Oriente. Eso es lo que querían. No podían hacerlo si no hacían que todo el mundo sufra emocionalmente por ello. Hoy en día están haciendo algo parecido. Entre lo políticamente correcto, el buenismo, y
tantas otras estrategias suyas que tienen, ellos tienen que justificar, lograr consenso en pos de esos objetivos que tienen. Porque realmente lo tienen que hacer de forma descarada. ¿Ok? Lo tienen que hacer de forma descarada. Y la única forma de hacerla de esta forma, a la vista de todos, es hacer esto, hacerlo a la vista de todos y traer una justificación por la cual van a hacerlo a la vista de todos. Entonces, para eso también utilizan las redes sociales. Así que bueno, sí, por supuesto. Y así como censuraban en aquellos momentos esto que vos acabas de decir, y hacían control de la información porque son mercenarios de la información, así también vemos que están empezando a hacer con este nuevo factor que es el tema de el avance de la democratización de la información en cuanto a las redes sociales. No solamente decíamos antes la censura, sino también, lo estamos viendo, hoy en día los medios de comunicación están diciendo que los teóricos de conspiración, de los así llamados, nosotros somos un peligro, somos casi terroristas por opinar diferente, por no someternos al pensamiento único de ellos y opinar, como estamos haciendo y como yo opino que esta pandemia de coronavirus es una falsa pandemia, ya está empezando a ser considerado como crimen de pensamiento. Fíjate lo totalitario que se está volviendo. Y yo me he fascinado de ver cómo es que hay muchos portales de muchos periódicos digitales y demás que están empezando a decir, no le crean a los teóricos de la conspiración. Es mentira lo que los teóricos de conspiración están diciendo sobre el coronavirus. A pesar de que somos trending topic desde que empezó la falsa pandemia, y la gran mayoría de gente está buscando información sobre el coronavirus en un sentido crítico, en un sentido de ver que es falso. Y yo creo que tenemos que entender esto. Eso es una guerra. Primero es una guerra informática, o de la información. Si nosotros perdemos esta guerra, si nosotros no libramos esta guerra de la información, de informarnos, de cuestionar, de criticar todas estas cuestiones y nos sometemos a lo que dicen los telediarios, los medios masivos de comunicación, nos sometemos a su pensamiento único y de forma totalmente acrítica, como la masa tonta suele hacer, pues la verdad que entre eso y bajar los brazos a entregar todas nuestras libertades de un gobierno mundial es casi lo mismo. Entonces yo le diría a toda la gente, no le crean, ¿por qué tienen que creer a lo que dicen? ¿Por qué no pueden cuestionar lo que dicen los... está bien, guardemos cuarentena, pero por lo menos cuestionar, criticar, de ser una persona crítica, con mente propia, y no te creas todo lo que te están diciendo, porque además tiene muchas fallas, muchos errores, y ya si querés podemos hablar de esos errores que tiene esta falsa pandemia del coronavirus. Sí, Maxi, mira, quisiera comentarte alguna cosa al respecto. Sí, a ver, hombre, sin duda alguna, vamos a decirlo de que realmente, bueno, en el criterio de que sea una pandemia ultramortífera en el que realmente a lo mejor esté matando pues más de la cuenta en el aspecto de que personas que estén sanas pues deban estar pues asustadas, etcétera, etcétera, quizás no, pero a nivel de propagación, etcétera, etcétera, y de bueno, de lo que comentaba al principio, de que afecta a personas mayores, pues parece que sí. Ahora, obviamente, certifico lo que dice Maxi sobre que hay errores y hay cuestiones que tenemos que criticar y debemos de estar pendientes porque hacemos un buen uso democrático en el aspecto de bueno, de que en qué realmente está pasando. Esas personas que han fallecido por el COVID, o realmente, bueno, pues ha tenido, digamos, otra historia, otro historial clínico y ha fallecido por eso. Eso es importante. Y otra cosa que hemos estado hablando de todo esto, ¿no? De esos argumentos bueno, de la inmigración, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención y me gustaría saber también un poco qué opinas sobre cómo la conspiración ha pasado de, sobre todo la conspiración en España, ha pasado de ser, pues, criticando, pues sí, el globalismo, pues a nivel, o digamos que un globalismo que realmente pretende ser un tirano, una especie de, pues sí, seguir un pensamiento único, como tú estás diciendo, etcétera, etcétera. Pero otra cosa realmente es que al final todo ese movimiento se haya pasado muy a la derecha
y Sí, de repente, pues, bueno, han utilizado pues esa parte que tú has comentado del tema de, porque una cosa yo entiendo que sí, que a lo mejor, por ejemplo, hoy en día, esto es una contradicción, ¿verdad? Me explico. Hoy en día, si tenemos sí, aquí el pensamiento único y también una ideología socialista, comunista y tal, ¿vale? sí. Si tenemos esa ideología, que al nivel también de esta pandemia, tú no Ujú. puedes abrir, por lógica, no puedes abrir las fronteras, porque en ese aspecto, No. pues precisamente se están cerrando las fronteras. Entonces, me Ajá, llama mucho la ajá. atención porque también es una contradicción. Y sin embargo, pues lo que ya Sí, decía, todo el movimiento de conspiración se ha vuelto pues politizado. Antes no estaba politizado, ahora sí está politizado. Me da igual que sea ujú, derecha, les digo la derecha porque es la realidad, sí, pero está politizado. ¿Qué impresión tienes de esto? ¿Está manipulado también? ¿Se han sí, por supuesto. infiltrado? Sí, por supuesto. Por supuesto, Moisés. Sí, hay que entender que esto que nosotros llamamos teoría de la conspiración está infiltrado desde entrada, desde el principio. La teoría de la conspiración nace después de la Revolución Francesa. Una vez que viene la Revolución Francesa, un científico protestante y liberal como John Robinson hace un libro llamado Proofs of a Conspiracy, pruebas de una conspiración, en la cual él decía, un científico muy respetado, protestante y liberal inglés, John Robinson, decía que en este libro que la Revolución Francesa fue provocada por la masonería francesa, detrás de ella estaba la Orden de los Iluminados de Baviera, y él mismo decía que detrás de ellos estaban los jesuitas desbandados, la Orden Jesuita. Lo dice John Robinson. Y qué interesante que pocos años después de esto, salió un jesuita, o un ex sacerdote jesuita llamado Agustín Barruel, a decir algo muy parecido a lo que decía John Robinson en su libro, pero hizo 4 tomos de una obra que se volvió todavía más popular, tenía más tirada que la de John Robinson, y desbancó a la otra, a la obra de John Robinson, y es muy interesante que él decía lo mismo, decía que la Revolución Francesa fue provocada por la masonería, por la Orden de los Iluminados, pero ocultaba el factor de los jesuitas. Entonces hay que entender que ya desde entrada la infiltración se ha metido en esto, se llaman la teoría de la conspiración, que realmente es revisionismo histórico, realmente es el pueblo intentando hacer historia, y no la historia de los que ganan, que viene desde arriba, y la historia oficial. Y yo realmente en estas investigaciones me he cruzado con muchos agentes infiltrados, desde Eric John Phelps o, mi más sincera opinión, y con muchas pruebas, Jorge Guerra, por ejemplo, y tantos otros más, que realmente se han vendido, han traicionado al pueblo, y se han puesto del lado de un lado o de otro de estos bandos gnósticos al poder. Y yo creo que realmente sí, 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 se ha politizado, pero en un sentido más bien, en este sentido, partidista. A ver, vamos a ver. El pueblo no es ni de izquierda ni de derecha. Estas dicotomías, falsas dicotomías, extremismos realmente, son invenciones de hecho de la masonería, de los jesuitas. No, no por nada estos términos izquierda y derecha para llamar a siempre estas dos pugnas de poderes que ha habido siempre cuando hay cambios políticos, que son aquellos que defienden el antiguo régimen y los que defienden un nuevo régimen más bien revolucionario. Nace con la Revolución Francesa, cuando el sacerdote jesuita Emmanuel Sieyes sentó a su izquierda a los jacobinos y a su derecha a los girondinos. Y así nació esta concepción izquierda-derecha. Nosotros como pueblo tenemos que salir de esta falsa dicotomía izquierda-derecha. Es una dicotomía hecha para engañarnos. Es realmente la dialéctica, si no hegeliana, de Feuerbach, en la cual es tesis, antítesis, igual a síntesis. No tenemos que caer en esa ecuación. Tenemos que salirnos de esa ecuación porque si no estamos siendo parte del problema y no de la solución. Lo que vos decías sobre esto de volcarse a la derecha, volcarse hacia un conservadurismo, es entendible por parte de una población ignorante, la masa tonta, que simplemente reacciona cuando tenés a los jesuitas lanzándote
un ultraizquierdismo a nivel global que ataca a todos los estados-nación, es entendible que haya un sentimiento neoconservador, derechista, es entendible. Pero a ver, eso también es usado por los enemigos de los jesuitas, el Gran Oriente Masónico. Y además, si vos te volvés ultraderechista, realmente estás ayudando a que los estados-nación se defiendan de ese globalismo ultraizquierdista, no, porque nada justifica más el advenimiento de una ultraizquierda que una ultraderecha. ¿Qué pasó en Alemania con Hitler? Que también fue un agente con el objetivo ese, de destruir Europa. La mejor justificación para ello es traer una ultraderecha, porque si vos traes una ultraderecha, la gente se vuelve ultraizquierdista, es así. La violencia genera más violencia. Nosotros como pueblo tenemos que entender que en todo caso nosotros seríamos del centro o desde abajo, no de izquierda a derecha. Todas estas personas que están viviendo ultraderecha o ultraizquierda tienen que entender que están siendo parte del problema y no de la solución. Tienen que entender que se están plegando a lo que quieren los jesuitas y los masones, que en última instancia saben que va a ser que nos matemos entre nosotros. Porque ya lo vimos, ellos instauran la guerra civil. Y si todas estas cosas no funcionan, desatan la guerra civil en el Estado-Nación tuyo, y listo, ya está, tienen que intervenir la ONU. Así de simple. Y chau. ¿Y cómo eso beneficia a tu Estado-Nación para que sea soberano, libre y que no tenga una intervención internacionalista? De ninguna forma. Entonces yo le diría eso. Hoy en día el Gran Oriente Masónico está volviéndose derechista. Lo vemos con Bolsonaro, lo vemos con Donald Trump, lo vemos con Duterte, por ejemplo. Le sirve el derechismo, pero eso no le sirve a los pueblos, no le sirve. Así que bueno, eso por un lado. Y sobre el tema del coronavirus, que ya quiero decir, me parece que lo principal con el tema del coronavirus es entender, ahí voy a hablar un poco de las cosas que yo considero que son falacias y errores adentro de la doctrina que se nos baja, pero hay que entender lo siguiente, que el principal ataque del coronavirus es a nuestras economías. Está pensado para la deconstrucción económica, para el colapso de la economía del mundo. ¿Ok? Esto en la práctica hace destruye nuestras economías. ¿Okay? Estamos quedando atrás en comparación de China. Imagínense que después de hay otra nueva pandemia. Viene el COVID-20, por ejemplo, o COVID-21, por ejemplo. Vamos a tener que estar de nuevo un mes al menos, capaz que después lo hacen más, porque si ellos pueden hacer que primero sea un mes, capaz que después de un tiempo pueden hacer que sean 2 meses, y después 3 meses. ¿Quién sabe? Porque eso ellos pueden forzarlo. Bueno, creo que va a ser más de un mes, Maxi. Bueno, mirá, vos fíjate, ¿qué le hace a un Estado-nación, qué le hace a un país un día, por ejemplo, de paro de trabajadores? ¿Cuánto pierde un país por un día de paro de trabajadores? Sin politizarlo, desde el punto de vista práctico, económico. Pierde muchísimo. Y nosotros estamos casi un mes parados. O sea, estamos realmente, y si ya estábamos en recesión económica, esto nos va a dejar en la lona. Y esto nos va a entregar en bandeja de plata, ¿a quién? A la China socialista. ¿Ok? No solamente, más que una pandemia, estamos viviendo una guerra económica. Esto es parte de una guerra económica, financiera, que estamos viviendo todos nosotros. Sí, Maxi, perdona que te interrumpa. Eso que dice realmente está muy claro, porque directamente, van a tirar, y se está viendo en la bolsa cómo está afectando, y directamente también cómo va a realizar una compra y venta de una nueva organización, digamos, de lo que viene a ser el régimen de acciones de Wall Street, etcétera, etcétera. Todo esto va a beneficiar, por supuesto, al que pueda comprar en su momento, pero va a generar que lo que era el dinero deuda y el valor del dinero, que es lo que realmente nos afecta a nosotros, pues se vea reducido pues en una cifra bastante importante. Creo que realmente esto sirve para poder cumplir la lista de los deseos de la élite.
Sí, claro, por supuesto. Vos fíjate, ya acá en la Argentina vivíamos en un socialismo al casi 70%, avanzando gradualmente. Esto realmente es el avance del colectivismo socialismo y la gradual desaparición del liberalismo capitalismo, de nuestras libertades, de la libertad de comercio, industria, propiedad. Fíjate cómo esto también les ayuda está habiendo, esto les justifica forzar a las poblaciones a la digitalización. Estamos cerca del fin del dinero físico y estamos realmente eh, a las puertas de que todo el dinero sea digital. Hasta China ha usado el argumento de que, bueno, el coronavirus puede estar en los billetes, entonces hay que quemarlos, hay que destruirlos. Vamos a pasar a tener todo dinero digital. Cuando eso realmente es el fin de nuestra libertad económica. Porque si vos no podés tener el dinero físico y lo tenés digital, entonces ellos pueden apretar dos, tres botones y de repente vos pasás de tener 100 a tener cero. Y ellos tienen el poder completo de tu economía. En cambio, si vos lo tenés físico, que es un derecho nuestro, que no nos pueden quitar, que no nos deben quitar, entonces lo tenés físico y no hay forma de sacártelo a no ser que vengan a robártelo físicamente. Entonces, esto del coronavirus les sirve muchísimo porque fuerza a la digitalización de las poblaciones. ¿M? Que si no le va a poder comprar y vender si no tiene este, todo este sistema digital que ellos ya están lanzando. Ya vemos cómo están hablando, cada vez digitalizándonos más, teniendo nuestras huellas digitales, nuestras, ¿cómo se llama? El control del conocimiento de cómo son nuestros iris, por ejemplo, el reconocimiento facial, el control biométrico de los datos en los trabajos, tenés que o sea, ya estamos avanzando lentamente hacia este gobierno mundial totalitario. Y esto les ha venido a ellos el dedo para eso. Y por supuesto, construir las economías. Hay que ver lo que es la estrategia Klauer-Paven, en la cual, esta es la forma en la cual el Imperio Romano cayó, por asistencialismo, por movimientos hacia el socialismo, hasta que en un momento la economía colapsa y cae todo el sistema. Y así como el Imperio Romano cayó, todos nuestros estados-nación van a caer. Y Sí, Maxi. ahí va a estar un gobierno mundial para darnos la solución. Ahora el Papa Jesuita dice que hay que instaurar un nuevo orden económico internacional. ¿Ok? Es la moneda global, eso es lo que ellos quieren. Sí. Ellos están detrás de los bancos centrales. Eso no es para nada liberal capitalista. El liberalismo, capitalismo cree en la libertad de banca. Esto de los bancos centrales, que es una invención platónica y jesuítica, y socialista, es para aprisionarnos. Y estamos a punto de que ellos lo logren. Y el coronavirus le ha servido y le está sirviendo para lograr eso. Claro, claro. Pero sí, por ejemplo, a eso que tú dices bueno, del liberalismo y tal, el liberalismo propiamente, bueno, o el ideal de ese liberalismo de la Constitución americana, de los fundadores, etcétera, yo entiendo que un momento dado podría tener una buena intención y podría funcionar, sobre todo cuando tienes por conquistar pues prácticamente medio continente. Pero también al hilo de lo que decías de cómo se hunde el Imperio Romano, yo me atrevería a decir que realmente se hunde gracias a que se abolió la esclavitud, que ya recordaréis entre otros a Espartaco, que directamente pues lucharon tanto y tan duro contra el régimen imperial romano que directamente hundió ese imperio, ¿no? Al igual que pienso que directamente ocurre lo mismo con Estados Unidos. Estados Unidos se levanta pues gracias a que tienen tierra prácticamente gratis, se la quitan a los indios norteamericanos, utilizan después esclavos negros, después ya hemos visto lo que ha pasado, invadiendo países, robando petróleo. Así eres totalmente un imperio, puedes invertir en I+D, puedes invertir en todo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ha demostrado, según también dice Vicente Navarro, etcétera, que esas políticas neoliberales
pues han ocasionado precisamente que en muchos países pues exista pues una mala atención sanitaria, como ha sucedido precisamente en la comunidad donde más se ha privatizado, que es Madrid. Y sin embargo, en otras, prácticamente podemos decir que en Andalucía, al no existir esa privatización, pues estamos comprobando de que realmente, hay un mejor control, también afectan varias cuestiones, pero una muy importante es que, bueno, ahora mismo aquellos enfermos que están de coronavirus en Andalucía, pues directamente están siendo mucho mejor atendidos que los de Madrid. Y esto, según Vicente Navarro, pues se debe a que ese neoliberalismo que le ha puesto precio prácticamente todo, pues obviamente a nivel social o a nivel de los de abajo, pues ha fracasado, por supuesto. Sí, bueno, es una cuestión bastante compleja a veces de poder conversarla y explicarla. Y me parece que, bueno, ahora mismo por ahí nos estaríamos yendo un poco del tema, es verdad, si nos encasillamos en eso. Yo creo que puedo dar una explicación un poco de esas cuestiones. Pero bueno, mira, para seguir hablando un poco de todas las cosas que el coronavirus o esta pandemia les sirve. Yo primero me gustaría decir algunas cosas. Vos decías el tema de la cantidad de gente que se muere. Hay que reconocer, y esto es algo que todos reconocen, que el coronavirus o esta nueva clase de coronavirus mata menos gente que los virus de la gripe común. Y esto, que es una verdad, una realidad práctica que todos reconocen, me parece que debería plantearnos serias interrogantes respecto a esto. Si mata menos gente que el virus de la gripe común, y por el virus de la gripe común no hacemos esto de cerrar y paralizar, de cerrar todos los países y paralizar todas las economías, ¿realmente amerita que hagamos todo esto? Que realmente nos peguemos un tiro en el pie como Estado-Nación en este sentido, de cerrar los países, de encerrarnos en nuestras casas. Yo creo que realmente no lo amerita. Toda esta gente que dicen que se muere por el coronavirus, en realidad no se muere por el coronavirus, por la misma razón que la gente, a ver, la gente no se muere de coronavirus, se muere porque tiene falla orgánica. El pulmón colapsa o el hígado colapsa o colapsa o le agarra una ACV, por ejemplo. Que de hecho son las mismas razones por la cual la gente, cuando tiene un sistema inmunológico bajo, que le pasa a los ancianos, le pasa a la gente que tiene diabetes o tiene un sistema inmunológico bajo, también se mueren cuando le agarra el virus de la gripe común. Y se mueren más cantidad, de hecho, que con el coronavirus nuevo. Entonces, realmente me parece a mí que estamos hablando de una falsa pandemia, de una forma de justificar, de instaurar un estado policial en todos los países, de hacer que las economías vayan decreciendo, de la desaceleración de las economías nacionales. Por ejemplo, ¿no? Yo, a ver, tengo algunas cuantas cosas acá que he anotado sobre el tema del coronavirus. Por ejemplo, ¿por qué no dan los nombres y apellidos de todas esas gentes que está no solamente contagiada, sino que han muerto? ¿Por qué no dan los nombres y apellidos de esas personas? Dicen que hasta dicen que van a dar multa si uno divulga el nombre y apellido de unas personas, ¿no? A pesar de que hay gente famosa como jefes de estados o ex jefes de estados o gente famosa de la farándula que dice, yo tengo coronavirus, aunque no hay mucha prueba de ello, ¿no? Y estoy bien, como Tom Hanks o tantas otras gente. No estará, o Greta Thunberg, por ejemplo, que dice que tiene coronavirus, o muy probable que haya estado en contacto. ¿No harán eso para que nosotros pasemos a creer que el coronavirus es realmente es terriblemente virulento y también letal? Y le den propaganda a eso. Sobre el tema de la gente que dice que, hay por ejemplo un comentario que dicen que lo he escuchado mucho cuando se dice esto, dice, pero mi abuelo se murió. Sí, tu abuelo, o sea, un abuelo, ¿ok? Los abuelos también se morían antes y se morían cuando les agarraba un virus de la gripe común,
y le agarraba neumonía, por ejemplo, o un ACV y demás, también se morían. Y el hecho de que sea un abuelo todavía confirma más esto que estamos diciendo nosotros, de que son personas que tienen un sistema inmunológico débil, o tanto sea por la edad como por una enfermedad o demás, que hasta de hecho las vacunas ayudan a eso, a que tengamos un sistema inmunológico débil. De hecho, el virus, la vacuna de la gripe común no ayuda a curar la gripe y hace que nuestros sistemas inmunológicos sean hasta un 30% más deficientes. Y primero eso, ¿por qué no dan los nombres de la gente contagiada de coronavirus? Deberían darlo, porque a ver, ¿qué pasa si yo estuve en contacto con esa persona? Si ustedes emiten un listado de, por ejemplo, Moisés Rojas. Moisés tuvo, está contagiado de coronavirus. Bueno, yo lo vi ayer, estuve almorzando con él, entonces si aparece el nombre de Moisés ahí, buenísimo, porque así yo sé que estuve en contacto con él y yo mismo me apersono en los hospitales y digo que puedo estar contagiado, ¿no? Y dejo de contagiar a otros. ¿Por qué no dan los nombres? Es muy raro que no den los nombres. ¿Tantos miles serán? Es cierto que se mueren de coronavirus, aun si estuvieran infectados por eso. Eso no. A ver, por ejemplo, toda esta gente que se muere en la Lombardía, ¿por qué nadie dice que ahí se encontraban la gran mayoría de las fábricas de amianto, de asbesto de Europa? Es muy interesante que todos se mueran por pulmonía, perdón, por neumonía. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Los años pasados no se moría gente de neumonía en Lombardía? ¿Por qué no ven los números de los años pasados? ¿Mm? Eso es muy raro, ¿no? Además hay algo muy interesante. Italia está gobernado hoy en día por un jesuita, como es Mattarella. Yo desconfiaría mucho de esto, toda vez que los jesuitas están muy detrás de esta cuestión. Desconfiaría muchísimo de eso. Perdona, Maxi, es que si no te corto de esa forma, se escucha un ruido bastante horrible. Entonces, bueno, a ver, yo sí te haría ahí una matización en lo que estás diciendo, pero no en concreto lo que tú dices, sino realmente en cómo realmente el sentido de que sea Lombardía, por ejemplo, en España sí tiene sentido que sea Madrid, porque entiendo yo que es el lugar con más o sea, con los aeropuertos más importantes, con más viajeros, etcétera. Eso yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, Lombardía me cuesta un poquito más. Debería ser otra parte de Italia, quizá. No sé si Roma debería ser incluso más. Y, por ejemplo, Greg Richard el otro día nos decía que en ese aspecto pues debería ser la primera Londres, porque por supuesto que Londres va a tener mayor conexión entre China, con China, y entonces, sin embargo, no se ha dado el caso de momento. Claro, tal cual. Hay muchas cosas que no cierran. Por ejemplo, ¿por qué Italia más que otros países? Sí, por ejemplo, hay el flujo entre viajes de Italia a China tiene que ser muy similar al de lo que sucede entre Alemania y China. De hecho, por ejemplo, muchos alemanes van a viajar a China porque ayudan a todos los que son las industrias, ¿no? Hay mucho viaje entre Alemania y China. ¿Por qué los alemanes no sufren tanto como los italianos? ¿Por qué los italianos sí? ¿Por qué será? ¿Tendrá más que ver con el sistema de salud que no está preparado para estas cuestiones? Y no tanto al hecho del mismo coronavirus. ¿Mm? También es cierto, hace poco hay muchos virólogos y médicos que están empezando a criticar el tema del coronavirus. Por ejemplo, este francés argentino llamado Pablo Goldschmidt, es un virólogo francés argentino, que dijo que a él no le parece bien que se está haciendo esto de cerrar todos los países y que todos nos encerremos como si fuera prisión domiciliaria en nuestras casas. Porque no lo meditaba, por esto mismo. Porque realmente estos países tienen tantos muertos por la misma razón que tenían tantos muertos antes por el virus de la gripe común y también porque sus sistemas de salud son muy pobres gracias a la política, ¿no? De estos países. Pero bueno, hay tantas otras cosas que hay muchas incongruencias que yo quiero ver. Por ejemplo, a mí me han mandado muchos videos de ciertas zonas de España, por ejemplo, que dicen que están colapsadas, que tienen muchos muertos, pero después muestran sus hospitales y estos hospitales están vacíos. Eso llama mucho la atención.
Por ejemplo, en el caso concreto, un video que me mandaron de Castellón, ¿puede ser? Castellón, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Que decían que tenían muchos muertos, y bueno, después mostraron un video, también de otros lugares de España, que ahora no recuerdo los nombres, se veía el hospital, mostraron la fecha que era durante la cuarentena, y el hospital estaba vacío. O sea, Sí, Maxi, a ver, ahí lo único es que realmente hay que distinguir que, por ejemplo, obviamente van a estar algunos más saturados que otros, como en el caso de Madrid, y aparte también una cosa, por ejemplo, son las UCI, que las UCI son limitadas, y otra cosa puede ser, bueno, pues lo que viene a ser planta, que suelen sitios donde bueno, no precisamente se van a encontrar los que padecen el coronavirus. Entonces, el problema es que las UCI en muchos sitios son limitadas y en el momento que se desborda, pues ocurre esas imágenes bueno, que se ven así insaturadas, etcétera. Pero si vas a un hospital en Sevilla, seguramente esté vacío. Uno de los hospitales, pues, comarcales de Sevilla, pues según lo último que he leído, hay 18 solamente ingresados, algunos lleva ya varias semanas, y entonces, bueno, pues entiendo yo que ahí no se va a colapsar, porque si no están todos en la UCI, pues bueno, van bastante mejor. El problema, sobre todo, viene a ser Madrid y también otros lugares. ok, bueno, hay otras cosas que ver, por ejemplo, ¿por qué los medios de comunicación están mintiendo con muchas de sus noticias? Por ejemplo, muestran imágenes de un quirófano, un hospital, que dicen que es de ese país, diciéndote que hay muchos muertos, y después esa misma imagen es usada por gente de otro país diciendo lo mismo. El mismo hospital parece ser que estuviera en Italia, parece ser que estuviera en Estados Unidos, pareciera ser que estaba en Argentina. Eso me llama mucho la atención, de que estén mintiendo de esa forma. Después, por ejemplo, esto que hacen, que es vincular el tema de la pandemia con el tema del ambientalismo. Dicen que dado que los están guardados en sus casas, entonces la madre naturaleza puede recobrar su lugar que le correspondía. Y de repente hasta a veces dicen que hay monos en la calle, que hay animales, que las plantas están creciendo y demás. Y eso me llama mucho la atención porque también he podido ver que hay muchas noticias falsas de parte de ellos, fake news de parte de ellos, usando fotos que son viejas, sacadas de cuentas de particulares de Facebook, por ejemplo, usándolas para decir que nada, o por ejemplo diciendo esto de que la capa de ozono se está empezando a regenerar, cuando el tema de la capa de ozono es mentira, es una mentira y una invención de ellos de demás. Después, bueno, queda poco tiempo, a ver si puedo meter algunas cuantas cosas más. Vamos a ver. ¿Por qué nadie habla de...? Hay dos cosas que me quiero llamar la atención, que es este tema de la cuestión también política. ¿Por qué nadie dice que los países socialistas fueron los pioneros en el bioterrorismo, en las guerras biológicas? ¿Por qué nadie dice que todas las revistas bélicas decían que las próximas guerras no iban a ser mediante misiles intercontinentales balísticos, sino que iban a ser guerras con armas biológicas? ¿Qué pasa? ¿Nos estamos olvidando de eso, de que puede haber bioterrorismo? ¿Ok? Hay que recordar que la Rusia socialista en los 80 fue pionera en desarrollar armas biológicas. Ellos desarrollaron mediante un organismo llamado Biopreparat, Anthrax, ébola y virus híbridos. Ellos fueron los que desarrollaron la tecnología para hacer virus híbridos. Y hoy en día el coronavirus, el COVID-19, es un virus híbrido, que muchos dicen, hay que investigarlo porque yo no sé, que es artificial, no es natural. Han visto que tienen uniones con glucosa. Y eso me llama mucho la atención, realmente. Y de repente de un país socialista sale una virus que ya había salido otro. En el 2002-2003 había salido el SARS-1 y ahora sale el SARS-2 y nadie desconfía de que puede ser lanzado por la China socialista. Los países socialistas han sido pioneros en el uso de armas biológicas en contra del resto del mundo. Después, hay que recordar que esto le viene como anillo al dedo a la China socialista. Tenía problemas con su población que estaba pidiendo libertades religiosas. Los cristianos están siendo perseguidos de una forma atroz.
Hoy en día hay más cristianos protestantes que miembros del Partido Comunista en China, y tenían un gran problema en la China continental. Y además tenían protestas antigubernamentales en Hong Kong. Ahora con el coronavirus, listo, ya no hay más protestas. Ya no hay más protestas. Tampoco hay más iglesias en casa, como las iglesias, el problema que tenían con las iglesias, que la estaban cerrando. También le ha servido mucho a Irán, ya no tiene más protestas. Le ha servido mucho a Francia, ya no hay más protestas. Y le va a servir también a Chile ahora, y ya no hay más protestas. ¿Esto no es usado entonces por los estados, por ejemplo? Después, Sí. ¿qué más? Eso me llama mucho la atención. Después, ¿se acuerdan que hablaban de los campos FEMA en Estados Unidos? Interesante que los campos FEMA, donde se decía que había campos de concentración, se decía que FEMA estaba muy vinculado con la CDC, el Centro por el Control de las Enfermedades. Ahora entendemos cómo es esto. ¿Será que ellos planean traer su gobierno mundial definitivo mediante una nueva pandemia de coronavirus? Y ya tienen listo todos los campos de concentración y demás. Hay otra cosa también. China haciendo este hospital que construyó en pocos días, 10 días, y todo el mundo lo saludó. Pero ¿ustedes han visto cómo son las condiciones allá adentro? Ponían gente que no estaba contagiada con gente contagiada. Realmente era puro Durlock eso, y tenía muchas goteras y tenía roturas de cañerías, tenía muchas fallas de conexiones eléctricas y demás, y además tenía a la gente hacinada, y todos los días iban sacando bolsas y bolsas de muertos. O sea, realmente era más un campo de concentración y de exterminio que un hospital para ayudarlos. ¿Qué más podemos decir? Eh, 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 yo realmente creo que esto es una falsa pandemia. La gente tiene que salir. Y hay otra cosa esto, que es el hecho de que nos tienen a todos encerrados, y que esto realmente parece que está apoyando lo que es la reducción controlada de la población. Porque realmente, si ellos lanzan este virus, ¿cómo sabemos nosotros de que es un virus y que no utilizan otras armas biológicas? ¿Cómo sabemos de que no están atacándonos de forma bioterrorista para reducir la población? Sabemos que los que quieren instaurar un gobierno mundial buscan la reducción de la población, son eugenistas. ¿Cómo sabemos que no estamos siendo atacados por ellos? Por ejemplo, hay otras cosas. Están diciendo que van a empezar a espiar las redes sociales. Que ya de por sí es un monopolio. Alphabet Inc., una empresa que está muy relacionada a los jesuitas, y también a los socialistas, está controlada por un hijo de un agente de la KGB, como es Sergey Brin, educado por los jesuitas. Es dueño de Alphabet Inc. y posee Facebook, posee Instagram, posee WhatsApp. ¿Qué más posee? Posee Google. Esto es realmente un monopolio de las redes sociales, y están diciendo que van a empezar a espiar las redes sociales. ¿Qué significa eso realmente? También vemos que la gente empieza a denunciar a sus vecinos. Es como si estuviéramos en un estado totalitario socialista en cuotas. Estamos avanzando hacia ese estado socialista totalitario. La gente denuncia a sus vecinos. Les sirve perfecto para el control de la población. Eugenesia, reducción controlada de la población. Yo creo que realmente, y ya para concluir, yo creo que esto es una falsa pandemia, y llamo a la gente a que salga a desacatar la cuarentena. Es una falsa pandemia. Llamo a la gente que que empiece a hablar con otros, que utilice las redes sociales para hablar con otros. Esto que estamos haciendo estaría genial, que esto lo compartan con otras personas. Tienen que compartir este video, tienen que hacer que más personas lleguen a esta información y empiecen a criticar esto, ¿ok? Porque realmente es muy interesante que les venga como anillo al dedo esto para lograr su gobierno mundial. Pues la verdad es que sí, Maxi. Sin duda alguna, tenemos que hacer eso. Tenemos que distinguir, debatir. Es importante el debate, compartir esa información que pensemos que directamente, pues nos puede liberar. Y bueno, y también pues quizás que estudiar muy bien el tema, porque yo creo que en definitiva nos llevan pues esa ventaja
de que directamente ellos realizan las cosas según su agenda, y entonces pues tenemos que ver realmente pues qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y por ejemplo, Santiago dice, no es por culpa del socialismo de todos los problemas que trae el capitalismo, y obviamente hay muchas cuestiones que están vinculadas y que, bueno, que sí, que nos puede parecer también que esa represión y tal puede ser algo social y también puede cuadrar, pero también yo lo veo más como un gran hermano y punto, ¿no? Sin ideología y sin nada. Y también hay, pues, proyectos en criptomonedas que directamente plantean una alternativa a Facebook, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, que lo que pasa es que la conspiración se ha hecho eco de eso y entonces, pues, directamente, bueno, pues ha dicho que las criptomonedas son todas de la CIA, etcétera, etcétera, y han hecho una propaganda contra eso. Pero directamente hay proyectos de blockchain que son anti-monopolio, como tú has dicho. En ese aspecto, pues me extraña que la gente no se haga eco de eso, aparte, digamos, del movimiento que existe dentro de esos proyectos. Pero, bueno, aquí estamos para decir que todas las desinformaciones a veces son informaciones y las informaciones son desinformaciones. Esto hay que revisarlo muy bien porque hay muchos intereses de un lado y de otro para conseguir ciertas cosas. Ya Maxi ha hablado de muchísimas cuestiones que directamente, pues, bueno, te demuestran de los tantos intereses que hay pues al respecto. Y bueno, Maxi, querías añadir una cosita más. Sí, Coméntanos. una última cosa muy cortita, voy a hacer lo más corto posible sobre algunas otras cosas sobre el tema del coronavirus. Vamos a ver, me parece que nos olvidamos que tanto Estados Unidos como China tienen un arsenal de bioarmas, hay que decirlo. China tiene un arsenal de bioarmas que lo viene trabajando desde los 90, que de hecho algunos dicen, bueno, que Estados Unidos está detrás de eso. Bueno, Estados Unidos también, gracias a Obama, le dio tecnología de bioarmas a la China socialista, lo cual podría ser llamado alta traición. Interesante que la Organización de Bioseguridad o Bioarmas de China, la China socialista, esté en Wuhan, lugar donde surgió esta cepa del COVID-19. Dice que es una zoonosis natural, no artificial. Bueno, pero es que raro es porque hace mucho tiempo que hay comercio de animales exóticos, hay mercados de animales exóticos, y no fue sino a partir del 2002, y no antes, cuando empezó a surgir estas enfermedades, estos virus. ¿Por qué surge recién hace poco tiempo y no antes? ¿Ok? Este tema, si, por ejemplo, ¿por qué se empieza a consumir animales exóticos en China? Y porque la China socialista, en los 60 sufrió una gran hambruna, la gran hambruna china, y esto vio forzada a la población que para no morirse de hambre empezara a comer otro tipo de animales. Porque el grano y los animales de granja no eran suficientes. Entonces empezaron a comer animales exóticos salvajes. Pero desde los 60 hasta el 2002 no hubo ningún virus de esta clase. Surge en el 2002 y yo casualmente justo en lugares y después que empiezan a hacer reservas de bioarmas. Es muy coincidente, ¿no les parece? Después, hay que recordar, por ejemplo, que han habido otras pandemias que se han provocado por accidentes. Recordamos la pandemia del virus de la gripe aviar porcina H1N1. Baxter International, es esta empresa que estaba vinculada estaba dirigida por un jesuita, Parkinson, tuvo que reconocer que ellos liberaron el virus. Ellos le dieron virus, muchas vacunas que estaban contaminadas con el virus vivo de la gripe porcina, de la gripe aviar, aún de la gripe española, creo que a un país de Europa Oriental, y tuvieron que reconocer y pedir perdón por esto. Ellos ya han liberado virus antes, y también hubo una gran pandemia y lo utilizaron. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre este tema del coronavirus?
realmente les sirve a todos para sus fines. Someternos a cuarentena, terminar con las protestas sociales, generar más control social. También es perfecto para matar a ciertos oponentes políticos y religiosos que tengas en tu contra. Yo si quiero, por ejemplo, soy un enemigo, yo soy el Estado y digo que, no sé, te quiero matar a vos, Moisés. Y bueno, voy a tu casa, digo que tenés el coronavirus y hasta capaz que te inoculo y te mato y listo, te moriste por coronavirus. Porque tampoco es transparente, no se dan los nombres, no se ve el proceso. ¿Qué más? Bueno, en esencia, esto es bastante de lo que quería aportar. Hay mucho más para aportar sobre estos temas del coronavirus. Estaría bueno que después, tú verás, ¿no? Pero después estaría bueno hacer otra charla ya cuando esto termine, porque realmente yo creo que esto va a seguir. Van a volver a traernos una pandemia nueva y esta vez no va a durar casi un mes, va a durar 2 o 3 meses. Y así, de a poco, capaz que con otra o una tercera pandemia nos van a asumir en su gobierno mundial, porque realmente les sirve para esto. Uh -huh. Pues sí, Maxi. Bueno, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Hablaremos, bueno, dentro de no mucho de este tema y veremos qué sabemos sobre él y bueno, y actualizaremos qué exactamente va a ocurrir, porque realmente, como ya hemos dicho, pues hay muchas cuestiones implicadas y cuestiones sospechosas, cuestiones que son patéticas, que es la realidad, tanto, por ejemplo, aquí en España, tanto de un bando como de otro, porque esto ya tiene un nivel muy patético. Y, sin embargo, me voy a quedar con una cosa que es una observación que, además, pudiéndose hacer ahora que estamos en un estado de alerta, etcétera, etcétera, curiosamente, todos quieren comprar mascarillas y guantes, pero nadie dice de poner una ley que diga que hay que poner más UCI, más hospitales y mejorar la sanidad pública. Curiosamente me llama mucho la atención, pero fijaros si dicen eso en vez de comprar guantes y mascarilla, que sí, que es una cosa que hace falta, pero ¿y UCIs y más hospitales? ¿Hay algún político que hable de ello? Eso es una cosita que os lo dejo ahí. Y bueno, Maxi, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y nada, si quieres decir unas breves palabras para despedirte, pues yo me despido de ti, me despido de todos los oyentes. Seguiremos mínimo próximo miércoles, aunque lo mismo hacemos alguna cosa antes, ya veremos, depende de cómo estemos también de tiempo, porque aunque estemos en cuarentena, hay algunos que siguen haciendo algunas cosas, por lo menos lo que podemos. Así que nada, Maxi, te cedo el micro para que te despidas y ya cerramos el programa de hoy. Bueno, Moisés, muchas gracias realmente por este espacio. Creo que lo que estás haciendo realmente tiene mucho valor. Ya con esto que haces como periodista eres muchísimo mejor que todo el resto de periodismo que nos venden como que muy bueno de los medios masivos de comunicación, estos mercenarios de la información. Yo realmente recalco tu labor, la respeto mucho y realmente ayuda al pueblo, ayuda a informarnos, porque permite no el pensamiento único, sino el pensamiento crítico, la libertad de expresión y bueno, es que vayamos moldeando nuestro pensamiento en base a evidencia y no en base a la fuerza de los que más poder tienen. Nada, quería recomendar mis sitios para que la gente me contacte. Me pueden encontrar en YouTube como Hermano Maxi, aunque voy a ver si puedo cambiar o mejorar un poco más mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Hermano Maxi o Maxi Hermano, que a ver, bueno, si buscan como Hermano Maxi o Maxi Hermano, aparezco de las dos. Y nada, yo realmente, como mensaje último ya de despedida, lo que quiero decir es que llamo a la gente a que primero, de forma crítica, analice estas cuestiones y a la gente que realmente se da cuenta que esto es una falsa pandemia, yo llamo realmente a que se revele. No solamente a que desacate la pandemia, sino que se empiece a informar a otros, tanto haciendo de forma con las redes sociales o haciendo grafitis o haciendo panfletos y repartiéndolos en las calles. Yo creo que
y tenemos que aprender algo. Después que esta pandemia termine, una de las primeras cosas, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a prepararnos. Tenemos que armarnos para defensa, tenemos que armarnos, ir a practicar tiro, ir al polígono, practicar y comprar legalmente armas, municiones, y tenemos que empezar a prepararnos y empezar a copiar alimentos, medicamentos, energía, combustibles, porque hay que ver algo, no estábamos preparados. Si ellos quieren ahora mismo lanzarlo y forzarlo otro mes más y más y más y más, pues es nuestro fin. No estamos preparados, tenemos que empezar a prepararnos. Así que bueno, y nada, y también como mensaje último es entender qué es lo que esto nos tiene que decir en un sentido metafísico. Creo que todos nosotros teníamos que empezar a preguntarnos las preguntas existenciales y metafísicas que todo ser humano debe hacerse en la vida, sea cual sea que cada uno termine resolviendo. Cada uno verá cuál va a resolver. Yo tengo mi opinión, pero bueno. Y nada, eso es el mensaje que quiero aportar. Tenemos que rebelarnos, tenemos que rebelarnos ante esto, porque no es coincidencia. No es coincidencia que todas estas cosas que casualmente sirven para traer un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, estén pasando. No es coincidencia. Hay que ver el contexto histórico-político. Esto no pasa de la nada. Pasa en un contexto histórico-político en el cual todos los estados-nación están siendo atacados y está viniendo un gobierno mundial que va a ser totalitario, donde no van a haber libertades. Así que bueno, llamo a la gente a esto y desde allá, entonces me despido, Moisés. Un gusto nuevamente y bueno, saludos, bendiciones a todo el mundo que nos escucha. Por favor, compartir esta información con otros. Por favor, compartir esta información, viralizar esta información. Este es el virus que tenemos que expandir. El virus de la información. Así que bueno, saludos. Pues saludos y nos vemos el próximo miércoles y como ya digo, bueno, lo mismo pondré con antelación si hay algún evento más con alguno de nuestros invitados, analistas, etcétera. Así que nada, hasta el siguiente programa, un saludo, espero que tengáis buena salud y nos vemos pronto.